Francisco, buen día, ¿cómo estás? Javi, buen día, todo bien, por suerte. Bueno, Bastante lindo el clima ahora, no está mira tan cómo, nublado. mirá cómo se puso. Hermoso el día, ¿viste? Eso es lo que tiene. Cuando levanta la niebla, después de la tormenta la calma reinará, dice el tema musical. ¿Eh? Exactamente, Lo que pasa es que estamos exactamente. teniendo mucha tormenta últimamente y ya está poniéndose medio molestongo el tema. ¿Eh? La verdad que sí, Javi, no soy muy fan, o sea, me gustan los días tormentosos, pero no tan seguidos. No, no, va, pero a mí ya cuando empieza a aparecer la niebla, cuando empieza a aparecer los días nublados y lluviosos, el viento del sur y todo eso, realmente me la baja un montón, empiezo a quedarme en casa, prendo la estufa, me pongo la colchita en los pies, agarro la hamaca y me pongo a ver tele con un tecito o un cafecito calentito, porque no, no. Es verdad. No, Puedo sí. dar fe de eso, Pero sí. la verdad te digo, sí, tengo 250 millones de años. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno enfrenta la realidad climática que le toca vivir como quiere, ¿no? Y sí, Javi, la verdad que Bueno, sí. ¿cómo arrancamos la semana, señor? Muy bien, arrancamos el primer móvil de este lunes con el doctor Javier Darnay, Javi, Tocayo, sí, señor. abogado de la familia de Maxi Chávez. Así es, así es. La verdad que no nos gustaría tener que hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque No, la verdad que no, Javi. realmente nos retrotraen a un hecho que no quisiéramos que hubiese sucedido, pero bueno, que lamentablemente sucedió, que nos lleva a la dinámica del día a día y que por suerte tuvo una consecución que permitió para la familia, imagino, y por eso le vamos a preguntar al doctor cuál es la percepción de la querella, de la familia, de quienes demandaban a la pareja de Maxi por las lesiones que le provocó y que le causaron la muerte. Si te parece, lo Perfecto, presentamos al doctor. Dale. ya nomás. Bueno, fantástico. Recordamos que hace algunos días se conoció ya la sentencia. Creo que también, si no me equivoco y me va a corregir el doctor, ya fueron dados los fundamentos por parte del tribunal en cuanto a la sentencia y de aquí en más se habilita el paso siguiente desde lo jurídico, ¿no? Que será si es que alguna de las partes quieren apelar porque no están conformes o si se desarrolla o se mantiene la sentencia firme para la expareja de Maxi. Javier, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, gracias por recibirnos. Hola, buen día. ¿Cómo están, Javier? Tocayo, ahí estamos. ¿Qué tema, no, Javier? Javier, Tocayo, sí. claro, ya estamos ahí. Bien, bien, Javier, por suerte. Gracias por atendernos, gracias por el tiempo. Entendemos que ha sido un proceso bastante complicado y bastante tortuoso para la familia de Maxi, porque en torno a la investigación también se han generado muchas cuestiones que han atacado y han lacerado el nombre de Maxi, ¿no? Tantas cosas que se han dicho, el tema de la violencia, el tema de esto, el tema de lo otro. Bueno, finalmente la justicia determinó que la responsable penal por la muerte es su expareja, pero que además había toda una cuestión alrededor que llevó a lamentablemente este desenlace, ¿no? Siempre por allí el afectado es el último en darse cuenta, ¿no? Bueno, fue un hecho trágico, la verdad que doloroso para todas las partes, porque hay un menor que no tiene más al padre, está la madre que quedó, quedó condenada a prisión perpetua, así que la verdad que es un hecho doloroso que comenzó allá el 21 de diciembre del 24 al mediodía. A partir de ese momento, todo el año pasado se hizo la investigación penal preparatoria, donde se trató de investigar y de tratar de ver la verdad real de lo que sucedió. ¿Está bien? Eh, desde el principio desde el principio quedó claro el tipo penal, que era homicidio calificado por mediar convivencia. Ujú. Sabemos que la calificación de ese homicidio, llevándolo a la pena de perpetua, eh, viene con una historia de este tipo de agravamiento que viene desde el parricidio y ha ido evolucionando hasta ampliar hasta el conviviente, porque el conviviente hay una relación de confianza mutua, que no se espera que uno pueda dar muerte a la otra persona. ¿Está bien? Sí, sí.
Así que todo el año, bueno, fue la investigación, quedó claro el tipo cómo era, el tipo penal, y la otra parte, digamos, todo su ficha fue puesto a una estrategia que siempre dejó aristas y que siempre no cerraba el círculo de decir fue así definitivamente. Nosotros no creíamos en esa defensa de defensa legítima defensa, eh, como que se defendió y no encontró otro elemento que el cuchillo y por eso, bueno, no le quedó otra que clavárselo. Esa defensa nunca nos pareció a nosotros creíble. De hecho, a medida que se fue desarrollando la investigación penal preparatoria, hemos ido viendo cómo han ido cambiando las declaraciones y las han ido acomodando a medida que ya avanzaba el proceso, como para ir acomodándose a los nuevos datos que venían llegando. Así que, bueno, fue un hecho lamentable. Creemos que estamos convencidos que se hizo justicia por Maxi. Apa, ¿qué nos pasó, chicos? Se cortó de allá, se cortó de acá. Bueno, vamos a ver qué nos pasó, a ver si lo podemos recuperar. La verdad que ahí está. El relato de ellos, como lo hicieron, no fue mecánicamente así. Sí, porque no daba la racionalidad y la lógica de la mecánica de cómo lo relataron. Ustedes saben que los jueces deben lograr convicción plena para poder sentenciar y llegar a una conclusión. Ese convencimiento responde a un proceso que se llama lógica racional, que hace de que mecánicamente las cosas se tienen que dar en forma de la lógica, ¿no? La cuestión es que lo relatado y por los testimonios y por las pericias, todo, los relatados de ellos no concordaban con las pericias, no se condecía con los relatados. Por lo tanto, esa estrategia de legítima defensa no prosperó y al no prosperar la defensa, directamente entra el tipo de homicidio calificado directamente, ¿no? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Sí. te estaba escuchando atentamente. Así que, bueno, la verdad que hay que felicitar al Ministerio Público porque el doctor Leandro Estrada y Lutens hicieron un excelente trabajo. Nosotros acompañamos desde la parte de la querella en el sentido de que estuvimos todo el tiempo con ellos y no solamente eso, yo estuve desde el principio y hubo un cambio de fiscal, que en ese momento estaba Daniela Torres, y trabajamos juntos, medidas con ella, medidas y en las audiencias las trabajamos juntos. Después entró Leandro y con el proceso ya un poco avanzado, sin embargo se puso exactamente al mismo día que tenía la anterior fiscal y le dio su impronta, por el cual yo creo que fue muy... No solamente eso, sino que el mismo jurado, los mismos jueces, felicitaron el accionar del Ministerio Público de Fiscalía porque pudieron probar cuál era la hipótesis de cómo fue el momento en que le da muerte a Maxi. Yo lamento que tengamos que hacer este análisis y hacerlo en base a un caso como este, ¿no? Pero vos como abogado, que está permanentemente en el fuero y todo lo demás, creo que la aplicación del nuevo código y la nueva figura, esto de el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y el juez de garantías, creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Capaz que a lo mejor si hablábamos de 5 o 10 años atrás, un caso con esta misma estructura, con la similitud en las cuestiones, capaz que te demoraba 5, 7, capaz que 10 años en resolverse. Y ahora estamos hablando de algo que pasó en diciembre y antes de marzo lo tenés resuelto. Estamos hablando de 3 meses, ponele. Habla indudablemente de que por lo menos se ha hecho más eficiente la justicia, ¿no? En este aspecto. Este sistema nuevo que cambió, que se llama sistema acusatorio, este sistema le da, divide las tareas, le da
muchísimo más margen de trabajo al fiscal. El juez de garantía solamente analiza y vela y controla de que se respeten todos los derechos constitucionales y también permite a las partes, por ejemplo, a la querella, a intervenir activamente. Por ejemplo, nosotros en el año hemos subido, o sea, hemos tomado declaraciones nosotros a testigos, o sea, nosotros en forma privada, Mirá. lo hemos subido al expediente, esas declaraciones, y esos testigos fueron al debate a ratificar lo que dijeron cuando nosotros le hicimos le pedimos las declaraciones. Así que hace que sea más activo, más rápido, más oral todo, y eso permitió hacer una mejor investigación y un debate más ágil y con mayor, digamos, con mayor probabilidad de llegar a la verdad real, ¿no? Claro. Porque de eso se trata, de conocer realmente qué es lo que pasó. Sí, sí, a ver, estamos hablando acá de esto, ¿no? A pesar de todo lo que puede suceder al medio, porque convengamos que es muy, muy clara la postura de uno y de otro sector, digo, de quien acusa, de quien defiende y de quien tiene que tomar la determinación de lo que va pasando conforme las pruebas que le van llegando. Indudablemente creo algo, y con esto fijo mi posición con respecto al cambio de sistema. No era un sistema justo el sistema en el que el mismo que investigaba juzgaba, porque digo, de repente si yo te estoy juzgando, te estoy investigando a vos y se me mete en la cabeza que Darnay es culpable, cuando llegue la hora de tomar las medidas y voy a accionar indudablemente sugestionado por lo que mi investigación ha llevado adelante. Entonces, esto del juez de instrucción que antes investigaba y condenaba o caratulaba era tremendo. Ahora, esto de que el juez se siente y escuche a alguien que le dice una cosa, a alguien que le dice otra, y en base a eso tome una decisión absolutamente descontaminado, me parece que le da una garantía, valga la redundancia, porque es el juez de garantías, tanto a la parte querellante como a la parte acusadora, muy pero muy innegable, ¿no? Bueno, es un cambio muy importante, moderno, digamos, porque eso que decís es cierto, el juez de instrucción en su época Claro, hacía de fiscal, claro, y también tipificaba, y también las medidas de coerción él mismo las resolvía. O sea, cuando digo medidas de coerción se refieren a procedimientos, multas, prisión preventiva. O sea, era investigador, dictaba la prisión también y elevaba el juicio. En este caso, el sistema acusatorio ahora es tarea todo del fiscal y solamente el juez controla que no se violen derechos constitucionales, y es el que dicta las medidas de coerción. Claro. El fiscal las pide, las solicita, pero es el juez en definitiva el que la va a autorizar o no, dándole un poco más de independencia a cada una de las partes en su trabajo, ¿no es cierto? El fiscal investiga, el juez controla, el juez de garantía. Bueno, es un sistema que se puso en marcha hace poco, digamos. Todavía los jueces a veces dicen vamos a hacerlo así, porque todavía se va acomodando el proceso y se va desarrollando el nuevo sistema. Claro. Pero sí, ya está dando sus frutos. Una investigación penal preparatoria que fue muy buena, digamos, muy rápida, que se consiguieron todo lo que se necesitaba y se diligenciaron todos los medios de prueba. Y un debate oral que duró una semana, un poco más, 10 días, pero por la cantidad de testigos que había y esas cosas, pero bueno, fue todo mucho más ágil. La sentencia... Sí, eso iba a ir. La sentencia básicamente dice a la defensa, donde se busca probar de que actuó en legítima defensa o en su caso exceso de legítima defensa. Estamos hablando de que un exceso de legítima defensa presupone que había una legítima defensa, ¿está bien? Claro. Lo que pasa es que se excedió en la defensa. Claro. Eso fue rechazado
porque, bueno, como nosotros dijimos, la mecánica, nosotros hicimos probar durante el proceso oral las contradicciones que había y que lo que fue relatado como ellos lo relatan no fue así, ¿está bien? Sí, Eso sí. prosperó y por lo tanto, al dejarla sin defensa o sin justificación de lo que hizo Brisa, le cabe directamente el tipo penal específico por este caso, que es homicidio calificado. En eso no se discute la autoría, ella fue la que le dio muerte a Maximiliano, y no se discute también el agravamiento que era la convivencia que tenían entre ellos, porque convivían juntos y tenían un niño, ¿está bien? Así que le cabe directamente el tipo penal del 80 inciso 1, que es reclusión perpetua, y lamentablemente, porque lamentablemente hay que decirlo también, Brisa tiene 22 años, es muy chica, digamos, para lo que sucedió. Un padre también muy chico, tenía 26 años, y un niño de 3 años, Claro. es un hecho lamentable en todo el sentido, ¿no? Lamentablemente para ella le cabe la prisión perpetua y deberá, bueno, purgar en prisión ahora todos los años que prevé el tipo, ¿no? ¿Cuántos años deberían ser? ¿La prisión perpetua cuánto es? ¿25 o la cadena perpetua es 25? Son 35 Uf, años. Prisión y reclusión perpetua, termina. antes había una división, Ujú. si había posibilidad de salir o no salir antes. Después ya a medida que fue desarrollándose el penal, quedó en lo mismo e indistintivamente decir prisión o reclusión. Ah, bien. Eh, a las 2/3 partes, bueno, si tiene 2/3 partes de la pena y si da ciertos requisitos, buena conducta y todo eso, seguramente podrá pedir salidas transitorias y todo eso, pero bueno, lamentablemente es lo que sucedió, ¿no? Para las dos familias, ¿no? También. Pero Totalmente. bueno, Acá hay se dos hizo familias justicia, destrozadas, seguro. claro, sí, hay Sí, dos sí. familias destrozadas. Sí, Se sí. hizo justicia por Maxi, porque Maxi, como yo digo, no había testigo, no había nadie, era solamente la palabra de Brisa y Maxi que no estaba. Claro. Nosotros fuimos la voz de Maxi para defenderse y para expresar cómo fueron las cosas. A pesar de que la defensa trató también de ingresar el tema de violencia de género, Ujú. que otorga un paradigma o una mirada distinta cuando se pide que se lo mire por el lado de la violencia de género, hay como se inclina la balanza un poco, pero bueno, nosotros también pudimos demostrar de que la violencia de género no había en este caso, no es que no exista, pero en este caso no existe la violencia de género por todos los testimonios y por todas las pericias que había. Por lo tanto, no fueron esos argumentos receptados bueno, creemos que se hizo justicia por Maxi, ¿no? Totalmente. ¿La familia cómo lo ha tomado también? ¿De la misma manera? ¿Han estado conformes con la consecución, con la condena? La familia lo tomó muy bien, era Ujú. lo esperado. Te digo que no había un término medio en esta Claro, situación, claro. era difícil el Era caso, o la condenaban o la dejaban libre, una de dos. porque o la condenaban con reclusión y si prosperaba la defensa de ellos era como un homicidio culposo, Claro, le podían dar 5 años, incluso en algunos años podía estar en la casa con una domiciliaria. O claro. sea, no había término medio, era difícil. El jurado estaba compuesto por dos mujeres, dos juezas. Nosotros lo veíamos difícil, nunca, hasta que no tenés la sentencia no No, podés no, no, saber qué seguro, puede seguro. pasar. No sabes qué puede pasar. Pero Sí, sí. nosotros, bueno, creíamos que estábamos confiados porque hicimos un buen trabajo, ¿está bien? Haces un buen trabajo y estás confiado en que el trabajo se hizo, ¿está Claro, bien? claro, Después claro. hay cosas que no dependen de uno y bueno, la sentencia hasta que no llega no podés saber qué pasó. No, 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 Pero seguro. bueno, por suerte el jurado recepcionó y estuvo, digamos, la hipótesis nuestra de cómo fue la mecánica, lo tomó, se convenció de que fue así y no fue como ellos lo decían. Así que
se hizo un buen trabajo y la sentencia que salió era la esperada por la familia, que encuentra, si se quiere, un poco de tranquilidad, un poco de paz. Creemos que se lo debían ellos a su hijo. Claro. Nosotros desde la parte profesional se lo debíamos a Maximiliano, el hacer el mejor trabajo para poder lograr justicia, y que esa voz que él no podía estar para defenderse, lo hicimos nosotros, como si lo hubiese hecho él. Javier, para el cierre, el nene, ¿cómo está ahora? ¿Está con los abuelos de una de las partes? ¿Qué ha decidido, qué ha definido la justicia o cómo queda la situación de esta criatura que lamentablemente se queda sin papá y sin mamá, ¿no? Sí, el menor, ese día, ese sábado, estaba con la hermana porque se iban a ir a la cancha. Después de lo que sucedió, la jueza de familia ese mismo día le dejó la guarda a la hermana, que siguiera teniendo la guarda, ya que lo tenía, estaba a su cargo el menor, provisoriamente. Después se fue desarrollando en el año, la madre de Brisa también ingresó con derecho de guarda del menor, o sea que había 2 personas que tenían la guarda. Ahora va a continuar ese tema y vamos a tener que modificar esa situación, porque hay muchos hechos nuevos que se fueron viendo en el proceso, como por ejemplo la madre de Brisa, que tiene la guarda del menor, ha sido encausada o ha sido redirigida a un fiscal para determinar su conducta, porque tuvo una conducta dentro del proceso probada de supresión o ocultamiento de el arma homicida. ¿Está bien? Bien. Eso puede llevar a ser un partícipe del homicidio de Maxi. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se revise esa guarda y volver a ver las condiciones de ese menor, porque ya que la madre pierde la responsabilidad parental de decisión sobre el niño, Sí. le queda solamente el derecho de contacto. La madre tiene el derecho de contacto con el niño, pero no puede, pero perdió las decisiones de la educación del niño. Así que ese es un tema que vamos a continuar trabajando. La familia ya podemos decir, me contrató para continuar con el proceso penal por la conducta de la madre, y también para el tema familiar, para ver esta nueva situación del niño. Entiendo. Bueno, Javier, gracias por contarnos. Sabemos que son cosas difíciles, como lo decías vos, que son situaciones difíciles porque involucran a criaturas, porque involucran la vida de una persona, porque hay 2 familias, como decíamos, que están destruidas. Digo, nadie pondera a otro para que vaya y mate a alguien. Las cosas se dan, lamentablemente, vaya uno a saber por qué y qué pasa en todo esto para que se termine dando, pero bueno, siempre hay alguien que tiene una responsabilidad sobre lo que ha sucedido, y esa responsabilidad del otro lado quieren que se pague, y es lo que corresponde para que la justicia sea justa, ¿no? Es lo que muchas veces digo yo, para que no tengamos que hablar de la injusticia de la justicia. Así, el Código Penal prevé sanción a conductas, se le llama tipificación, cuando uno hace una conducta que se encuentra detallada en el Código Penal, y eso prevé una sanción. Esto que ha ocurrido, que es el homicidio genéricamente del artículo 79, que dice: el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Acto seguido continúa el código estableciendo: si el que matara a otro lo hace de esta o esta forma, tiene muchos incisos, será agravado. Entonces, eso es lo que sucede al transgredir o al violar la ley, ¿no? Totalmente. Esto es lo que ha sucedido, y bueno, la pena, creemos que se hizo justicia, y bueno, la familia más tranquila, no así el dolor de perder un hijo, lo van a llevar toda su vida. Obvio. Pero sienten que por lo menos la ley se aplicó como corresponde con todos sus efectos. Javier, un gusto. Gracias por la charla. Un gusto a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.